quinto día de la Cumbre Global de Coaching y Liderazgo 2021, ímpetu, la cumbre del saber. Estamos así esperanzados realmente de que ustedes en este instante puedan hacer ese espacio y darle las gracias porque han estado de manera constante en esta hermosa travesía en la cual nos montamos. Hoy llegamos a ese cierre y este espacio de conferencias por el segundo año consecutivo que nos ha brindado Liderazgo con Propósito. Trajo este evento de coaching y liderazgo de alto impacto internacional. Con este conjunto de conocimientos amplios y profundos que pudimos adquirir mediante este estudio o la experiencia de este aprendizaje, con estos extraordinarios espacios, agradeciéndole una vez más a todos los que hoy nos están acompañando por la plataforma Zoom y la plataforma Facebook. La estupenda asistencia de esta mañana y, por supuesto, darnos ese fabuloso espacio de crecimiento, brindándonos un amplio abanico de opciones, conocimientos y sentir, como bien lo dijo o lo dijeron dos amigas el día de ayer dentro de la exposición que se dio. Gracias por el apoyo a todos los que han hecho posible este evento, a la directiva, no me canso de decirlo, de Liderazgo con Propósito y a la Escuela de Coaching Ontológico Profesional. Esperamos que se sientan satisfechos y se hayan sentido satisfechos de todo lo que aquí con tanta gallardía, con tanto profesionalismo se hizo. Y volvernos a encontrar en esta vigésima octava muestra de este espacio, con el aporte magistral de otro maestro de maestro del coaching, como lo es nuestro ingeniero Oliver Manrique, a quien me complace darle la bienvenida en este momento. ¿Quién es Oliver Manrique? En cuanto a la parte profesional, él es ingeniero en comunicación y creativo publicitario. Es Master Coach con más de 10 años de experiencia, con triple certificación de coaching. Es NLP, Expert por el Instituto Americano de Programación Neurolingüística, con estudios en inteligencia emocional, terapia gestal, certificado en hipnosis ericksoniana. Es conferencista internacional, consultor organizacional y mentor. Es fundador y presidente, como lo he enmarcado, de Liderazgo con Propósito y creador de la Escuela de Coaching Ontológico Profesional. Senior Master. Es además presidente mundial de Global Coaching and Training Network y secretario regional de Soben Coaching. Es autor de la serie de libros 101 claves y Vivir es un arte. Oliver Manrique hoy nos trae una muestra súper especial, pudiéramos decirlo, porque él, haciendo de liderazgo, es el maestro de los maestros. Así se titula esta conferencia, Haciendo Liderazgo. Bienvenido, Oliver Manrique. Gracias, Freddy. ¿Me escuchan bien? Excelente. Fuerte. Qué bueno, qué bueno. Agradecido por tus palabras, agradecido a todos y cada uno de los que se conectan, tanto por esta vía como por Facebook. Gracias por ser parte de la cumbre. Realmente quiero declarar que ustedes son la parte más importante de esta cumbre. Ustedes quienes asisten, ustedes quienes se toman el tiempo de conectarse con nosotros, porque para ustedes hacemos esto. No lo hacemos realmente para mí, y estoy seguro que si me escuchasen también lo van a secundar. No hacemos esto por la doctora Elena, no hacemos esto por Pepe del Río, hacemos esto por y para ustedes, para que puedan aprender. Queremos constantemente llevar aprendizaje a ustedes quienes están, quienes han incursionado o quieren incursionar o están incursionando en el mundo de lo que es el coaching y el liderazgo. Dos de las disciplinas más importantes para mí realmente, dos de las disciplinas que realmente considero que son
fundamentales para este tiempo, para el tiempo en que vivimos. Quiero hacer una petición desde la humildad a todos los que les sea posible encender sus cámaras. Quiero conversar con ustedes. Tengo una presentación para hacer una guía. Regularmente cuando utilizo una presentación que para mí es como un guión para, entre otras cosas, para sentirme responsable y a veces para no hablar más de la cuenta, ¿no? Yo soy de los que tienen que darme, como decimos acá en Venezuela, un parazo para hablar y como 10 para callarme. Pero me gusta conversar. Entonces, si sienten ganas de interrumpirme, de llevarme la contraria, ¿ok? Se escucha muy fuerte el micrófono, le puedo bajar volumen al micrófono, no se preocupen, vamos a ver. Sí, hay un golpe. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí. Okay. Es que probable que tenía mucho volumen. Entonces les decía que quiero conversar con ustedes. Si quieren interrumpirme, si quieren preguntarme, por favor, hagamos de esto una conversación. El maestro Leonardo Wolf citaba el concepto que más me gusta de la palabra conversar, que es su origen en latín, que significa dar vueltas en el mundo acompañado o con otros. Entonces vamos a conversar. Y vamos a conversar sobre este fenómeno que se llama liderazgo, ¿no? Y es un fenómeno porque realmente es algo que ha venido transformando la humanidad a lo largo de los miles de años que conocemos, ¿no? De humanidad. Es tan importante el tema del liderazgo que muchas veces incluso lo trasladamos al dominio animal, ¿no? Y hablamos del líder de la manada, hablamos del líder del grupo, cuando realmente el liderazgo como fenómeno no existe en los animales. Sigue siendo un fenómeno humano que nosotros le adjudicamos a... dice, se escucha un poco mal, me dice Norma acá en el... ¿Se escucha mal? Déjeme saber si no cambio de micrófono. Sí, es preferible porque se está escuchando un poquito distorsionado. ¿Cómo se escucha ahora? Mejor. Mejor. Se escucha mejor. Chévere, chévere. Gracias por mejor, no hay un ruido de fondo. Sí, gracias por el feedback. Se escucha perfectamente ahora. Perfecto. Gracias, Hugo. Entonces, les decía que el liderazgo viene transformando la vida de nosotros los seres humanos desde hace mucho tiempo, que sigue siendo un fenómeno humano que trasladamos a otros dominios, como el dominio animal, pero sin embargo es algo fundamental para lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? Y creo que del liderazgo, particularmente creo que se ha dicho por lo menos 1.000.000 de cosas, pero falta 1.000.000 de cosas más que decir, ¿no? Porque es el liderazgo en el cual construimos nuestra civilización, nuestras relaciones, ¿no? Porque hay acciones de liderazgo. Sin embargo, voy a empezar a compartir la pantalla con ustedes. Sin embargo, hay algo importante que yo quiero traerles, ¿no? Como una visión de lo que es el liderazgo. Y me van a ayudar con los, bueno, aquí tengo el chat para leerles, así que por favor sírvanse de conversar conmigo. Primero que nada les voy a decir que tengo una sorpresa, ¿no? Estos dos libros, que son 101 claves de liderazgo, que ya está publicado, salió publicado en el mes de febrero de este año, se los voy a obsequiar, ¿okay? Por supuesto en digital, pero se los voy a obsequiar a los asistentes de la sala, ¿ok? De esta conferencia. Para mí va a ser una enorme alegría que ustedes puedan leer mi libro. Lo que sí les voy a pedir de corazón es que, primero que lo lean, y segundo que lo comenten, ¿no? Y que lo comenten conmigo a través de mi Instagram, ¿ok? Lo que les parezca. Y les voy a decir algo, aunque le parezca que estoy equivocado. Quiero que generemos conversación, ¿no? Porque particularmente me encanta eso. Entonces, de allí lo van a descargar directamente en ese link que es de mi página web, y allí está para que conversemos y hagamos conversación sobre el libro que me honra traerles. ¿Ok? Vamos a ver, ¿se ve lo que estoy haciendo? ¿Se ve la pantalla? ¿Corre bien? Ok, chévere. Entonces, este libro, el que está ahora mismo hacia el otro lado, que se llama Haciendo Liderazgo, es un libro que va a salir publicado a final de año y tiene mucho que ver con esto que vengo a traerles hoy. Porque
soy estudioso del liderazgo y me interesa mucho el liderazgo y es la principal razón por la cual mi empresa se llama Liderazgo con Propósito. La empresa que tengo hasta el momento pues la dicha de manejar. Y comienzo todas mis conferencias con esta frase. Quienes han escuchado la han visto. Nada de lo que digo es la verdad. No significa con esto que vengo a mentirles durante todo este rato. Significa que no vengo a traerles una verdad absoluta, vengo a traerles una mirada, algo que con los años he venido construyendo y que por supuesto ustedes pueden bien compartir o disentir de ella, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar porque una de las preguntas que más me hacen cuando me invitan a hablar de liderazgo es esta, ¿no? ¿El líder nace o se hace? ¿Ustedes qué creen? Lo voy a devolver. ¿Ustedes qué creen? Los leo. Yo creo que hay condiciones naturales, pero se deben potenciar con estudio y mejorando todos los potenciales que se traen. Hay personas que nacieron para líderes y otros que no nacieron para líderes. Gracias. Pero los que nacieron para líderes tienen que además completar y complementar todo lo que traen. Gracias. Gracias por tu aporte. Dice Coach Detsy, ¿no? Dice que nace, Norma dice que nace y se hace a mi juicio. Chévere, gracias por lo que traen. Como le dije, es la pregunta más frecuente que por lo menos yo me encuentro cuando tocan el tema de liderazgo. ¿El líder nace o se hace? Junto con ¿qué es el liderazgo? Son las preguntas más frecuentes y ambas les voy a invitar a que conversemos sobre ello. Desde mi punto de vista, el liderazgo no es una cualidad innata. ¿Okay? No es algo con lo que nacemos. Es decir, y respetuosamente difiero, pero respeto por supuesto la opinión de Detsy, de Hugo, y gracias por el aporte, porque bueno, de eso voy a conversar, de por qué mi visión dice que el líder no nace, sino que se hace. Por supuesto, el tema es, y por eso digo, ¿qué necesitamos para pensar en liderazgo, para construir un líder, para hacer de alguien, que alguien ejerce el ejercicio valga la redundancia, del liderazgo? Yo considero que necesitamos un liderazgo más allá de las cualidades que tradicionalmente le adjudicamos al líder, más allá de lo que juzgamos actitudes de liderazgo. ¿Qué pasa? Que bajo esa actitud, ¿no? Entonces separamos a los líderes como aquellas personas preponderantes en cualquier entorno social, ¿okay? Aquellas personas que parecen ser más importantes que otros en un entorno social. Y el tema es que hacemos esa preponderancia, hacemos esa distinción. Recuerden que ya sea que sean coaches o no coaches, una distinción es separar una cosa de otra. Yo logro distinguir una cosa de la otra. Por ejemplo, logro distinguir a mi esposa de las demás mujeres. ¿Okay? Entonces, esa distinción que hacemos de generar una preponderancia, creo que está basada en cosas que no sostienen el liderazgo. Por ejemplo, creemos que una persona que es probablemente más emotiva o efusiva cuando habla, o una persona que habla un poco más fuerte o de una manera más elocuente, entonces asumimos que esa persona es un líder y que bueno, es un líder innato. De hecho, yo lo he escuchado mucho con niños, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con niños. Una vez escuché a alguien decir, si tu hijo tiene, por ejemplo, no tiene alguna costumbre y cuando va al colegio toma costumbres de otro niño, ese niño es el líder de tu hijo. Y asumimos que bueno, ese niño es un líder nato. ¿Por qué? Porque bueno, hace que otros hagan lo que él hace. Entonces pareciera que el hecho de contagiar a las otras personas es lo que sostiene el liderazgo. Yo particularmente creo que son cualidades que pueden potenciar el liderazgo o el ejercicio del liderazgo, sin embargo no son el fundamento del liderazgo. Entonces, hay una frase que es probable que casi todos, si no todos ustedes la han escuchado, que pertenece a John Maxwell, al maestro John Maxwell, el gurú mundial del liderazgo, que él dice, el liderazgo es influencia. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado esa frase? Hágame por lo menos así. Sí, sí. Entonces, yo particularmente, y yo digo que lo hago de manera respetuosa, aunque puede parecer irrespetuoso, yo difiero un poco de esa visión de John Maxwell, ¿no? Y les voy a decir por qué difiero de eso, porque me parece que en la práctica no estamos viendo el cuadro completo de lo que es el liderazgo. Yo sostengo que el liderazgo, o sea, que la influencia es un subproducto del liderazgo, sin embargo, no es el liderazgo en sí, ¿no?
y esto lo vamos a ver o lo vemos particularmente ahora, y sobre esa visión de el liderazgo como influencia, o la influencia como liderazgo, porque, digamos, esa frase sostiene que el liderazgo está, digamos, sostenido en la influencia que nosotros tengamos. De hecho, dice, un líder, también lo dice John Maxwell, un líder sin seguidores está solamente dando un paseo. De hecho, creo que eso es como un complemento de esa frase. Entonces, veámoslo ahora. Ahora mismo, estamos en el mundo digital, ¿no? Estamos conectados digitalmente, ¿no? Estamos conectados a través de una plataforma digital. Sin esa plataforma eso no fuese posible. Y sin embargo, ocurre algo muy importante en las redes sociales, ¿no? Existe una figura hoy que todos ustedes han escuchado y probablemente han sido tocados de alguna forma por ese tipo de personas. Se llaman influencers. ¿Han escuchado los influencers? Y miren esto. Muy actual, sobre todo en TikTok. ¿Qué define a un influencer? Que tiene muchos ¿qué? Seguidores. Tiene muchos seguidores, ¿no? Ahora bien, ¿puedo asumir que ese influencer está liderando? No necesariamente. Tratan Entonces, de influir nada más. Bajo esa premisa, gracias Hugo, bajo esa premisa, si tiene muchos seguidores es un influencer. Pero vemos personas que no lideran, sino que entretienen. Y sin ser, digamos, peyorativos desde el punto de vista de lo que hacen, sino haciéndolo desde el tema que estamos hablando, que es el liderazgo. Buenos días, Hilda. La mayoría de ellos solo entretienen. Yo por ejemplo, sigo, porque me causa risa, a un venezolano que se llama en Instagram Javier a la Madrid, pero él no lidera, él solamente entretiene, porque él es un humorista, hace videos contando chistes, haciendo bromas, ¿no? Por supuesto, quienes tienen Instagram y Facebook o TikTok han visto que muchas de las personas que tienen más seguidores son hombres que bailan o mujeres que son modelos de traje de baño. Ellos no están liderando, ellos están entreteniendo y sin embargo se llaman influencers porque tienen muchos seguidores. Pero el liderazgo no es eso, el liderazgo, es decir, no basta tener seguidores para ser un líder. Lo que hace a un líder, lo que hace el liderazgo es algo muy distinto. Es algo que tiene un nivel de importancia brutal en la humanidad y lo ha tenido a lo largo del tiempo. Y creo que hemos fallado en concebir el liderazgo como lo que realmente es, como aporte a la humanidad. Y es lo que ha sostenido el liderazgo por tanto tiempo. A mí una vez me preguntaron, ¿por qué tu empresa se llama liderazgo con propósito? Y yo digo, primero que nada, porque el liderazgo es digamos, el motor que transforma épocas, ¿no? Que mueve el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema en el cual funcionamos. Eso es lo que para mí es mundo, porque lo demás es el planeta Tierra. Ahora bien, todos esos cambios epocales ocurren gracias a acciones de liderazgo, ¿no? ¿Por qué no se llama coaching con propósito? Porque sostengo que el coaching, creo en el coaching, hacemos coaching, pero el coaching lo hacemos porque sostenemos que es la mejor herramienta hoy para cumplir el propósito que tiene liderazgo. Un propósito. ¿Cuál es el propósito? Digamos, lo que resume nuestra visión. Lo pueden ver en la lámina en la parte de arriba. Crear y fortalecer espacios conversacionales que sirvan de aprendizaje para que el ser humano crezca. Eso es lo que hacemos desde Liderazgo con Propósito. Y sostenemos que el coaching hoy es una de las mejores herramientas para eso. Y la otra palabra que me parece sumamente importante es propósito, que es el para qué. A mí me preguntaron, ¿el liderazgo es bueno o es malo? No, el liderazgo es liderazgo. Lo que va a determinar, digamos, su fruto es el para qué estoy liderando. Y siempre pongo el ejemplo, y seguro que ustedes lo han escuchado mucho como un ejemplo de liderazgo. Adolfo Hitler fue un líder y fue un líder extraordinario. Pero su liderazgo, el propósito, pues no acompañaba a mejorar el futuro de todos. Y digo de todos porque él comenzó a hacer eso para mejorar un futuro. El tema es que no había ecología en lo que él estaba haciendo. Hay mensajes por aquí, quiero irlos leyendo. Sí, vamos a conversar ahorita de eso. Betsy. Okay, Virginia dice, un influencer no es un líder. Ahora, un líder
influencia a otros. Es un eco. Por supuesto, un líder positivo hará de manera positiva y un líder negativo lo hará con ese propósito de interés. Exactamente. El tema es que la influencia no ocurre antes del liderazgo. Y por eso es que sostengo que la influencia es un subproducto del liderazgo, ¿no? Entonces, de esto hablaba. Vemos muchos influencers y vemos mucha gente que ¿alguien quiere decir algo? Había un micrófono abierto por ahí. Entonces, muchos de ellos realmente están haciendo esto porque quieren entretener, pero no tienen el nivel de responsabilidad que demanda el liderazgo, que pide el liderazgo para poder funcionar de manera efectiva. ¿Ok? Entonces, yo coloco por acá. ¿De dónde surge el liderazgo? ¿Qué hace que el liderazgo emerja como disciplina? Y me gusta verlo como una disciplina, como una práctica, y por eso esta conferencia se llama Haciendo Liderazgo, porque el liderazgo no es algo abstracto. Y creo que por mucho tiempo se ha visto como algo que existe como un aura, ¿no? Como algo que no podemos tocar o ver o medir. Y se han inventado muchos que, digamos, se llaman tipos de liderazgo, que en realidad son métodos de ejercer la práctica del liderazgo, ¿no? Adaptables, por supuesto, ¿no? Dado que somos seres, y en esto es mi opinión y me hago responsable de ella, somos seres distintos, no existe tal cosa como la igualdad. La igualdad es una utopía, realmente, ¿ok? Y no existe la igualdad en la práctica porque como seres humanos interpretativos vivimos de hacer distinciones. Es decir, yo distingo a un amigo de un mejor amigo, de un conocido, de alguien a quien vi, distingo a una mujer de mi mamá, de mi esposa, distingo al jefe del supervisor, del empleado. Entonces, en ese mundo de distinciones no podemos, es decir, no podemos concebir en la práctica la igualdad. Y por eso es que se generan tantos conflictos, ¿no? Entonces, la distinción entre personas es lo que permite practicar el liderazgo, hacer el liderazgo con distintas, digamos, pinceladas. ¿Sí me voy comunicando hasta ahora? Si tienen alguna pregunta en algún momento, por favor, levanten su mano y conversamos. Entonces, ¿de dónde surge el liderazgo? Varias cosas que yo logro identificar. Surge de una necesidad observable en tu entorno. ¿Ok? En tu entorno puede ser en tu familia, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, en tu continente. ¿Ok? De una necesidad observable. Es decir, algo que se necesita, que yo puedo observar como persona, y eso me mueve a tomar acciones de liderazgo. ¿Ok? Diana escribe, buscar equidad, no igualdad. Perfecto. Esa es la distinción que no se hace socialmente. Gracias, Diana, porque lo traes. Buscamos equidad como si fuese igualdad. Entonces, allí hay una distinción importante. La inconformidad con el presente es digamos, otro caldo de cultivo del liderazgo. No me gusta, es decir, el presente que estoy teniendo, quiero mejorarlo, quiero algo mejor, quiero algo distinto, quiero algo más grande. Entonces, eso es un caldo de cultivo para el liderazgo. ¿Ok? Anomalía perceptible, aunque no necesariamente sea observable. ¿Qué es una anomalía? Y esto lo aprendí de mi maestro Fernando Flores. Una anomalía es cuando hay prácticas aceptadas que ya no son aceptables. Eso es una anomalía. Prácticas aceptadas que ya no son aceptables. Es decir, algo que aunque está ocurriendo ya dejó de funcionar para la comunidad, para la sociedad, para el entorno. Y las acciones de liderazgo son muy poderosas. Y aquí yo quiero resaltar algo que hizo Steve Jobs. Voy a asumir que todos conocen por lo menos quién es Steve Jobs. Él fue el creador del iPhone, del iPad, de Apple. Y cuando él inventa el teclado digital en los teléfonos, en la pantalla, y él se lo presenta a alguien en un bar, mientras tomaban una cerveza, a un gran amigo de él, le dice, mira, este es el nuevo iPhone. En ese tiempo, el líder mundial en teléfonos celulares era BlackBerry, seguido por Palm, que tenían un teclado, ese teclado se llama teclado QWERTY, tenía un teclado QWERTY físico,
Y cuando él se lo muestra, él dice, la otra persona le dice, ajá, Steve, pero ¿qué pasa con el teclado físico? La gente lo va a extrañar. Y él dice, sí, se acostumbrarán. Porque así van a ahorrar espacio en su pantalla. Y van a poder ocultarlo cuando ya no lo necesiten. Entonces, allí él encontró una anomalía, algo que era aceptado porque los líderes del mercado lo hacían de esa forma, pero no era aceptable porque realmente él encontró una necesidad que era más espacio en la pantalla cuando lo quisiera y poder quitar el teclado cuando no lo necesitara. Entonces, eso se llama acción de liderazgo. Es una acción que tiene la capacidad, la sensibilidad de ver el entorno, de encontrar las anomalías que aunque no son observables, es decir, aunque no hay alguien quejándose, declarando, no me gusta esto, puedes percibirlo, puedes saber que está allí, aunque no ha sido declarado por las personas involucradas. ¿Sí me comunico hasta ahora? Entonces, eso es algo importante, un caldo de cultivo del liderazgo. Preocupaciones sin atender es otro caldo de cultivo del liderazgo. Las cosas que preocupan, que importan a las comunidades, a las personas, a los grupos, a los equipos, pero que nadie está atendiendo. Nadie le está poniendo cuidado a eso. ¿Ok? Personas que no están siendo cuidadas. Donde quiera que existen estas condiciones, hay una oportunidad para que el liderazgo surja, para que haya una emergencia de liderazgo, una acción de liderazgo. Porque el líder es alguien que da el paso a hacerse cargo de esas inquietudes. Todo líder que nosotros conocemos como un líder transformador o que cambió la historia, ya sea de la vida de una persona, de un país, de un grupo de personas o de un territorio, y podemos hablar, la lista es larga, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, y bueno, y la lista es muy larga. No voy a dejar de nombrar a Jesucristo. Ellos notaron que había algo de lo cual había que hacerse cargo y ellos decidieron, yo me voy a hacer cargo. ¿Ok? Entonces, la declaración fue primero, es decir, la declaración de ese futuro, y voy a seguir acá. ¿De qué se trata ser líder? ¿No? Porque creo que todos decimos, ciertamente todos podemos ser líderes, y todos podemos ser líderes en el sentido de que el líder no es alguien que nace, se construye, ¿no? Abraham Lincoln fue hasta cierto punto un fracasado gran parte de su vida política, ¿ok? Pero él decidió hacerse, lo que lo llevó a él a la Casa Blanca fue hacerse cargo de las inquietudes, dejar de pensar en él, en lo que él quería como político, y empezar a hacerse cargo de lo que la gente quería, de lo que la gente necesitaba, de mirar el caldo de cultivo de lo que estaba ocurriendo. Nelson Mandela llegó a ser quien es él porque él, su preocupación estaba en la gente, en lo que estaba viviendo su pueblo, bajo el apartheid, y cómo yo voy a hacerme cargo de eso y cambiar eso. Entonces, si pensamos en el líder como un influencer, entonces, ¿de qué trata el liderazgo? A mí me gusta primero comenzar diciendo lo que no es liderazgo. Lo que no es, o de lo que no se trata el liderazgo. El liderazgo no es escenarios o tarimas. No necesitas ser conferencista, no necesitas ser un artista, no necesitas ser un influencer, no necesitas ser invitado como ponente a la Cumbre Global de Coaching y Liderazgo ni a ningún otro evento para ser líder. El liderazgo no es una posición o un cargo. No tienes que ser gerente, no tienes que ser presidente, no tienes que ser supervisor para ser líder. Hay muchas personas que están ejerciendo puestos, que tienen cargos y tienen títulos y no son líderes. Están allí por poder y no por autoridad. En el liderazgo, la autoridad viene antes que el poder. Y la autoridad es lo que tú representas. Y el poder es lo que puedes hacer y sobre todo lo que puedes hacer en el juicio de otras personas. El fenómeno del poder es interesantísimo porque, y como lo decía la doctora Elena Espinal en su magistral ponencia, el poder es un fenómeno social. El poder no es algo que yo tengo, es algo que se me da. Yo no nací con poder. Más allá de cosas sobre mí mismo, ¿no? Y muy pocas realmente. A medida que voy aprendiendo es que voy teniendo poder sobre mí.
Pero el poder es un juicio que otros tienen sobre mí y sobre mi capacidad de hacer aquello que prometo. Entonces, eso es importante. Ahora, por supuesto que en la medida que yo voy obteniendo o que se me va dando poder, entonces, pues las personas se tienden a pervertir. Lord Acton dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, el liderazgo, y aquí voy con el tema de las cualidades innatas, el liderazgo no es simpatía, no es emoción, no es elocuencia. Ser bueno, ser amable, ser simpático, no te hace un líder. Y eso es algo que necesitamos aprender. Puede que te haga más, no sé, más fácil de asimilar para otros, ¿no? Tu simpatía. Por ejemplo, yo tengo una historia bien interesante, porque yo soy el menor de un pocotón de hermanos, como 15. No, de mi núcleo familiar, que somos 7, es el tercer matrimonio de mi papá, yo históricamente soy, yo no sé si es el mismo, si se dice igual en Perú, en Argentina, no sé de dónde más están conectados, pero aquí se le dice que es odioso, que es una persona que como que no cae muy bien a la primera, ¿no? No sé si es, el mismo, si es la misma distinción allá. Pero a mí toda la vida me dijeron que yo era odioso. Pues por mucho tiempo me pregunté, ajá, pero ¿cuáles son las prácticas que yo hago que me hacen ser odioso? Sin embargo, eso no me impidió comenzar a ejercer la práctica del liderazgo. Gracias, no soy distinto a los otros. Sí, ellos son un poco más, yo le digo a las personas, yo no soy fácil de querer, yo lo que soy es difícil de olvidar. Es como una forma de defenderme. Entonces, es decir, ¿necesitaba yo ser siempre una persona sonriente para ser líder? No, basta aprender a cuidar las cosas que importan a otros. Eso es el liderazgo. Liderazgo no es entretener, ser influencer no te hace un líder. Tener 30,000, 50,000, 1,000,000 de seguidores en Instagram, en Twitter, donde quiera que estés, no te hace un líder. O no te hace menos líder tener 5 seguidores. ¿No? Es las prácticas que realizas que se hacen cargo de esas cosas que decía hace rato, de anomalías perceptibles, de necesidades observables, de preocupaciones, de ese tipo de cosas. Eso es lo que te va a constituir en un líder, ya sea en tu casa, en tu empresa, en tu organización, en tu comunidad, en tu país. La fama no te hace un líder. Hay personas que son, y los llamamos tristemente célebres. Son famosos porque fueron asesinos en serie. Hace poco murió Bernard Madoff, no sé si han escuchado de él, el autor de la estafa financiera más grande de la historia. Era famoso, pero no era un líder. No construyó un futuro que mejorara el presente, más bien arruinó a una cantidad enorme de personas. ¿Cuántas muertes ocurrieron gracias, bueno, gracias no, debido a, porque no hay nada que agradecer, debido a sus acciones, incluyendo la de sus hijos, que uno de ellos se suicidó? Entonces sus acciones fueron de impacto. Sus acciones fueron noticia, afectaron a miles y miles de personas, pero no fueron acciones de liderazgo. Entonces necesitamos saber que el liderazgo se construye en acciones, ¿no? Entonces, si no se trata de todo esto que les dije, de tarima, de cargos, de títulos, de simpatía, ¿de qué se trata el liderazgo? El liderazgo es acerca de el futuro. No existe liderazgo orientado al pasado. Un liderazgo que mira al pasado es un liderazgo muerto. El liderazgo se trata de declarar un futuro compartido con el que otros se comprometen. ¿Qué es un futuro compartido? Un futuro que involucre a los demás. Un futuro donde los demás tengan una parte. Un futuro donde los demás puedan participar, donde ellos puedan pertenecer. De las más grandes necesidades del ser humano está la necesidad de pertenecer, está la necesidad de seguridad, está la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser amado. Son necesidades de nuestro ser. ¿Ok? Entonces la necesidad de pertenecer. Ese futuro debe involucrarme y permitirme ser parte. Y un futuro que mejore el presente. Por eso es que le decía, yo puedo hacer una acción como la de Bernard Madoff y afectar a mucha gente, pero si no construyo un futuro mejor,
No hay liderazgo. Jorge, gracias. Un futuro que mejore el presente. Se llama visión y de eso vamos a hablar en un momento, de la visión. Es también, no solamente es declarar el futuro compartido con el que otro se compromete. ¿Okay? Es decir, y es algo importante, no es únicamente declarar el futuro, es que en ese futuro o con ese futuro debe existir un compromiso de los involucrados. Si no, tampoco existe liderazgo. Porque cómo se construyen los seguidores, va a depender de ese futuro que tú estás declarando. Entonces, allí, para poner en contexto con lo que hizo Steve Jobs con el iPhone y con todo esto, entonces allí vamos a hacer la distinción entre una invención y una innovación. ¿Ok? Yo invento un futuro. Ese futuro puede ser, vamos a decir, una computadora llamada Next, que hizo Steve Jobs en determinado momento. Él inventó la computadora, pero esa invención no fue una innovación, porque nadie la compró. Entonces, cuando yo innovo, es cuando yo invento algo que la gente usa. Yo innové. Entonces, ¿cuántas cosas quedan en prototipos? En el salón del auto de Alemania está lleno de prototipos que nunca salen, porque aunque fueron inventados, no llegaron a ser innovación, no llegaron a ser usados. Entonces, un líder es un innovador. No solamente inventa futuros, sino futuros que se hacen realidad, que se construyen. ¿Por qué? Porque son compartidos, se hacen cargo de inquietudes de las personas se ven involucrados en eso y participan para que eso ocurra. ¿Sí me voy comunicando hasta ahora? Deme señales. Gracias. Hugo está ahí, se sintiendo igual que Karim. Y también, algo importantísimo que muchas veces se deja por fuera del liderazgo, gracias Paola, gracias Beatriz, que es orquestar en un estado de ánimo que genere posibilidades para ese futuro. ¿Qué significa orquestar un estado de ánimo? Esto lo hacen extraordinariamente los músicos de cine, ¿no? Estamos viendo una película y cuando comienza a sonar la música instrumental, yo sé que viene el superhéroe, que viene la salvación, que viene el suspenso, ¿sí? Porque esa música te prepara para lo que viene. Y cuando viene la escena, ya tú estás emocionado. No sé cuántos vieron una película, a mí me gustó muchísimo, aunque la criticaron, que se llama Los Vengadores. A mí me encanta esa cosa. Y no sé cuántos la vieron, pero al final, cuando ya están perdiendo y empieza a sonar la música, y eso también ocurrió en El Señor de los Anillos, al final también, cuando empieza a sonar la música, tú dices, ya se va a resolver esto. Te prepara para eso. Te prepara. Entonces, esa música crea un estado de ánimo que te hace sentir de determinada forma y lo que viene ya es posible. Un líder debe ser orquestador de estados de ánimo para posibilidades. ¿Por qué? Porque esto probablemente si son coaches lo saben, las emociones predisponen nuestras acciones. Lo dijo ayer Luz Mary. Es decir, los estados de ánimo que son más grandes que las emociones te dicen qué es posible antes de que suceda. Nosotros en Venezuela tenemos una situación que probablemente ustedes han escuchado, que se ha llamado la diáspora, ¿no? Una emigración brutal de más de 7 millones de personas, ¿ya? Y a una vez me preguntaron sobre eso, porque por alguna extraña razón, las personas creen que los coaches no sabemos las respuestas de todo. Y me preguntaron sobre la diáspora. Y me dijeron, ¿por qué el venezolano se va? Y yo dije, mira, yo creo que se van en gran medida porque están en un estado de ánimo, y esto es importante porque no solamente pueden caer en esto los venezolanos, están en un estado de ánimo que se llama resignación. Y en el estado de ánimo de la resignación es imposible ver el futuro. No significa que el futuro no sea posible, solo que en ese estado de ánimo yo no puedo verlo. Porque la resignación significa renuncia. ¿Y renuncia a qué? A las posibilidades. Me desconecto de las posibilidades. Y para poder ver el futuro, yo necesito conectarme con las posibilidades. Entonces ahí aparece algo que se llama futuros posibles. De hecho, ese fue el leitmotiv de la cumbre de 2020. ¿Y cuáles de esas posibilidades yo veo posible?
porque hay posibilidades que yo veo imposibles. Y ahí hay un juego bien interesante de palabras, pero es así. Por ejemplo, si mi estado de ánimo es que yo me siento fracasado porque mi empresa quebró, y a mí me dicen, Oliver, todo va a estar bien, es probable que yo me moleste. ¿Alguna vez le ha pasado que cuando está triste y vienen a animarlo, usted se pone como más bravo? ¿Les pasa eso? Es porque pensar bien, pensar positivo en ese estado de ánimo es imposible. Paola Peña pregunta, ¿las posibilidades me harían estar en la aceptación en lugar de la resignación? No, las posibilidades me harían estar en un estado de ánimo que se llama así, posibilidad. La aceptación se relaciona con el pasado, ¿no? Entonces, plantea Rafael Echeverría que hay 4 estados de ánimo básicos del ser humano. ¿Okay? El primero es la, eh, la palabra es, déjame ver si me acuerdo el nombre del estado de ánimo. No me acuerdo en este momento el nombre, pero es resistir el pasado, no aceptarlo, ¿no? No aceptar los hechos fácticos. ¿Ok? Cuando yo estoy en ese estado de ánimo, que es no aceptar lo fáctico, yo me constriño emocionalmente, vivo todo el tiempo apretando mi cuerpo y mi rabia, vivo en la rabia, ¿no? Porque no acepto lo fáctico, lo que ya es decir, el pasado. Cuando yo acepto el pasado, entonces viene paz. Ya no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Eso ya pasó, lo acepto. Ahora, la resignación me desconecta del futuro porque no acepto las posibilidades. Frustración, creo que es eso. Gracias, Karen. Sí. Entonces, las posibilidades me conectan con el futuro y es importante que yo como líder sea capaz de orquestar, es decir, de generar el estado de ánimo. Si mi declaración de futuro, ¿no? Declarar un futuro compartido, tiene que ver con, por ejemplo, qué sé yo, vivir mejor, ¿no? Vivir económicamente de forma más sustentable. Yo necesito saber cuál es el estado de ánimo que posibilita eso, que posibilita las acciones para lograr eso. Y permitir que mi equipo esté totalmente o constantemente en ese estado de ánimo. Por ejemplo, el emprendedor necesita un estado de ánimo que no es el miedo, ¿no? Que tienes el micrófono apagado, Karin. Si estás comentando algo. O estás hablando para ti en voz alta. Yo hablo todo el tiempo, en voz alta, te contesto todo el tiempo, por eso estoy hablando, pero no quiero interrumpirte. Gracias, Oliver. Gracias, Karin. Entonces, realmente necesitamos ser orquestadores de estado de ánimo, y es una de las competencias del liderazgo. ¿Vamos bien hasta ahora? Ok. ¿De qué se hace cargo el liderazgo? ¿No? Es mi concepción, mi concepto de liderazgo es el siguiente. El liderazgo es el arte de tomar acciones que muevan a las personas hacia su propósito. Yo soy un apasionado del propósito, porque entiendo de que el propósito es la razón de todo. Sin propósito las cosas no existen. Cuando a mí me llaman a consultoría organizacional, y me dicen, bueno, quiero hablar de la cultura organizacional, o un emprendedor me dice, quiero emprender. Bueno, un emprendedor no, un aspirante emprendedor. Yo le digo, ok, ¿para qué existes? ¿Y qué pasaría si no existieras? Si no tienes respuesta a eso, vamos a parar la sesión aquí y cuando tengas la respuesta, bien. Propósito. Todo lo que existe en este mundo existe para solucionar un problema, incluyendo a cada uno de ustedes. Eso es el propósito. Un problema que estás llamado a resolver en esta tierra. Cuando me llaman, por ejemplo, me piden mentoría, Oliver, yo quiero descubrir mi propósito porque vivo en un sinsentido y no me gusta mi trabajo, no me gustan mis hobbies, no me gustan mis amigos, lo único que me gusta es mi esposa, o algunos ni siquiera a la esposa les gusta ya. Despropósito es la explicación a eso que le está ocurriendo, sin sentido en la vida. Entonces yo los conecto con su asignación, que es el problema que están llamados a resolver en la Tierra. Es probable que si yo les pregunto a ustedes, es probable que algunos, no todos, no les voy a preguntar, me van a responder, mi propósito es ayudar a la gente. Y yo les voy a decir, ¿a qué gente y qué tipo de ayuda le vas a brindar?
Porque créeme que no puedes ayudarlo en todo. Yo no puedo resolver todos los problemas. Yo decidí encontrar mi propósito, que se los voy a declarar a ustedes. Mi propósito en esta tierra es ayudar a las personas a resolver conversando lo que no pueden resolver discutiendo. Eso es lo que me mueve. ¿Ok? Y ayudar a las personas a encontrar su propósito. Esas son las dos cosas que me mueven en este mundo. ¿Ok? Yo no puedo hacerme cargo del problema del Amazonas que se está quemando todos los años. Ese no es mi propósito. No es que no me importe, pero debo enfocarme en lo que es mi llamado. Otros me dicen, mi propósito es ser feliz. Eso no es el propósito de nadie. Eso es el deseo de la gente. Pero eso no es un propósito. Para nadie. Mucha gente dice, vinimos al mundo a ser feliz. No, eso tampoco es verdad. Porque si no, todos fracasáramos. Porque no somos felices, tenemos momentos de felicidad. Porque yo le digo a las personas, si tú te consigues un coach que siempre está feliz, no lo contrates. Porque él no sabe habitar los espacios que te inquietan. Imagínense, a mí jamás me ha venido un cliente, un coachado, decirme, Oliver, tengo un quiebre, que soy demasiado feliz. Ese es mi quiebre. Quiero dejar de ser feliz, demasiado feliz. No, los quiebres vienen porque cuando se interrumpe tu transparencia, tu fluir de la vida, no estás bien. Y si el coach no sabe habitar la tristeza, la rabia, la indignación, la frustración, la duda, él no va a poder acompañarte. Entonces un coach que siempre está feliz es un muy mal coach. Ese es mi juicio. Si se preguntan, díganle que lo dijo Oliver. Entonces, realmente es importante como práctica esto, mover a las personas hacia su propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Y a mí me encanta cuando muchos de los egresados de nuestra escuela de coaching, cuando terminan el programa, me dicen, Oliver, siento que encontré mi propósito de vida. Y muchos hoy están realmente movidos de un lugar a otro, siendo plenos, haciendo lo que los mueve. Y de eso se trata. Mover a las personas hacia su propósito, servirle a las personas. Les voy a contar una historia que tiene que ver con liderazgo, ¿no? Es una historia que pueden encontrar en la Biblia. Esa historia es así, yo lo voy a contar con mis propias palabras, no le voy a leer lo que pasó, pero Jesús va pasando por un sitio, ¿no? Y encuentra a un hombre pescando. Un hombre que se llamaba Simón. El nombre Simón significa hoja. Y por supuesto, como significado de hoja, es algo que se dobla, que es blando, que se mueve para allí y para acá, ¿no? Como una hoja. Leaf es en inglés, que es hoja, pero hoja de un árbol. Y encuentra a ese hombre pescador frustrado porque no había pescado nada, y él le dice, métete al mar, pero más profundo, y suelta la red. Y él dice, oigan esto, él dice, pescamos toda la noche, porque se pesca es de noche es que es bueno pescar. Y él dice, hazlo. Y él dice, bueno, lo voy a hacer porque tú me estás diciendo. Le dice Simón a Jesucristo. Y va y pesca muchísimo, tienen que llamar a otros botes porque se rompían las redes. Y él le hace una declaración de futuro compartido. Allí hay algo de liderazgo. Él le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Una declaración de futuro que mejora el presente de Pedro. Bueno, de Simón en ese momento. Sígueme y te haré pescador de hombres. Él lo sigue. En el proceso, él cambia el nombre. Ya no es Simón, ya no es hoja, ya se llama Pedro, que significa roca, firme, duro, ¿no? Ya no llevado por los vientos. Y en el primer discurso, la primera conferencia de Pedro, él logra impactar la vida de 5,000 personas. Un pescador de hombres. Entonces lo conectó con su propósito. En ese futuro que él declaró, te voy a hacer pescador de hombres, pero dijo, en ese futuro yo voy a crecer. Ese futuro es mejor que el presente que yo tengo. Yo quiero ser parte de ese futuro. Eso es una acción de liderazgo. Mover a las personas hacia su propósito.
no servirte de las personas, es servirle a las personas. Porque cuando las personas crecen, la visión crece. Cuando los involucrados son cuidados, el proceso es cuidado. ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, por eso yo llamo eso liderazgo con propósito. Una acción de liderazgo se encarga de cuidar lo que importa a su entorno, de acompañar a las personas a descubrir y vivir su propósito, a desatar su potencial, haciéndolos parte de un futuro compartido. Eso es lo que involucra el liderazgo. Una acción de liderazgo. Cumplir el propósito de los seguidores completa la visión del líder. Entonces, no es influir en las personas, porque falta el para qué, el propósito. Por eso muchas veces decimos que el coaching no es una conversación para sanar el pasado, sino para construir un futuro. Y es por eso que en las conversaciones de coaching hay muy pocas preguntas de por qué, sino para qué. Nosotros vivimos, y yo lo llamo así, nosotros como humanidad vivimos en una epistemología del por qué. Nos vivimos súper conectados con el pasado. A cualquier persona que tome una decisión de cualquier índole, tú le preguntas, ¿por qué hiciste eso? Y de seguro le van a responder. De seguro van a tener una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? Entonces la razón es sencilla. Van al pasado. En el pasado siempre van a encontrar algo. Ahora, si tú le preguntas, por ejemplo, yo lo hice con personas que me pidieron coaching porque se querían ir de Venezuela. Y yo le dije, ¿para qué te vas? Porque ya me contaste el por qué. Y el por qué está dado por esa resignación como estado de ánimo que les decía. Pero, ¿para qué? Es decir, ¿qué vas a construir? Y de las personas a quienes le hice esa pregunta no sabían responder. Algunos se pusieron hasta bravos, se molestaron. Entonces, estamos en una crisis del para qué, porque vivimos en la epistemología del por qué. Necesitamos propósito. Necesitamos saber para qué hacemos lo que hacemos, qué construimos, qué futuro estamos inventando. Yo quiero ser un líder. ¿Para qué? ¿De qué te vas a hacer cargo? ¿Tu liderazgo qué va a construir? ¿Cómo va a mejorar lo que estamos viviendo? ¿A cuántas personas vas a conectar con su propósito? Y es importante porque yo creo que en este mundo hay que aprender a reconocer el propósito de la gente para poder, digamos, involucrarlos sin que eso los frustre, sin que eso los minimice. Y dado que concebimos el liderazgo como estar en una tarima y ser famoso, caemos en algo que es el menosprecio de mi propósito. Por ejemplo, yo escucho, y yo soy, y lo voy a declarar, soy muy crítico y a veces comento incluso porque quiero expresarme. Cuando leo páginas o perfiles en Instagram que hablan del emprendimiento y dicen cosas como, el salario es la droga que tu jefe te da para que te olvides de tus sueños. ¿Han escuchado? Es probable que sí. O también colocan, si no trabajas para tus sueños, alguien te pagará para que trabajes por los de él. Y de hecho, yo una vez le pregunté a un influencer colombiano, porque él hacía este tipo de declaraciones. Yo le decía, yo lo puse, y lo puse con todo el tono sarcástico cuando lo escribí. Por supuesto, el tono sarcástico no se ve en las letras. Y yo le dije, yo me imagino que todas estas publicaciones las haces tú de mano propia, porque con esa publicación me imagino que empleados no debes tener. El tema es que menospreciamos el trabajo de muchos por no entender que hay personas en el mundo que van a emprender y hay personas que no van a emprender. El emprendimiento no es para todo el mundo. Ser empresario no es para todo el mundo. Entonces yo digo, no, porque no seas el dueño de la empresa, no seas el presidente de la empresa, sé el dueño. Yo me imagino que Sundar Pichai, que es el CEO de Google, que gana poco más de 16 millones de dólares al año, no debe quejarse de su salario. No me imagino a Sundar Pichai que el papá tuvo que vender casi que toda la casa para poder mandarlo a Estados Unidos a estudiar, porque él es hindú, perdón. Entonces, yo creo que, entender de que mi propósito, y mi líder debe saberlo para desarrollarme, mi propósito tiene 3 tipos de asignaciones.
y esto que le estoy, esto es un regalo de un programa de mentoría que tenemos de Conoce tu propósito. Pero se los voy a regalar, porque los quiero. Hay 3 asignaciones que tiene tu propósito. Puede estar asignado a una persona, a un grupo de personas o a un territorio. ¿Significa que el propósito del que está asignado a un territorio es más grande que el que está asignado a una persona? No. No, en lo absoluto no. Entonces, cuando no entendemos esto, solemos menospreciar a aquel que, por ejemplo, su propósito es, les voy a poner un ejemplo que está en la Biblia que me encanta mucho, que es Moisés. Cuando Dios llama a Moisés a libertar a Israel, él le dice, tú le serás al pueblo por Dios, y Aarón te será a ti por profeta. ¿Qué significaba esto? Que dado que él era tartamudo, Aarón le iba a hablar al pueblo, porque Aarón sí hablaba bien. Pero quien iba a hablar con Dios directamente iba a ser Moisés. ¿Qué significaba eso? Que la asignación de Moisés era al pueblo y la asignación de Aarón era a Moisés. ¿Significa que la asignación de Aarón era menos significativa que la de Moisés? No, porque sin Aarón, Moisés no hubiese logrado hacer lo que hizo. Entonces es importante conocer eso. Cuando yo declaro un futuro, debo saber hacerme cargo del propósito, de desarrollar el propósito de quienes van a estar involucrados en ese futuro compartido. El liderazgo es un fenómeno social. Beatriz, gracias por avisar. El liderazgo es un fenómeno social, no es algo individual. Porque nosotros los seres humanos somos seres sociales y somos tan seres sociales porque somos seres lingüísticos y esto deben saberlo. El ser humano es el único gracias, Fred, me hizo una corrección importantísima. Es importante entender eso porque el propósito es lo que va a marcar. Si yo no me hago cargo de ese desarrollo de propósito de las personas, ellos no se van a comprometer. Porque, ¿qué es lo que seguimos? Seguimos a quien nos cuenta el chiste, pero lo seguimos en Instagram únicamente. Pero no nos interesa su vida, no nos interesa aprender de él. No nos interesa ser mentoreados por él. Entonces, ¿qué seguimos? Seguimos si nos comprometemos y nos comprometemos con aquello que cuida lo importante para nosotros y atiende nuestras necesidades. Ese es el espacio que se llama care, taking care, cuidar lo importante para los demás. Porque a las personas les importa que lo que les importa, importe. ¿Sonó raro eso? Lo voy a repetir. A las personas les importa que lo que les importa, importe. Si no, ellos no se comprometen. Ellos no participan. Ellos no colaboran. El espacio colaborativo es un espacio donde yo puedo aparecer sin ser negado, donde yo soy cuidado, donde yo soy atendido, donde la gente muestra una preocupación. A mí me gusta hacer esa distinción, existe en inglés, no existe en español, que es, en inglés está una preocupación que es worry, que es la preocupación que te aflige. Y está la preocupación que es concern, que es cuando algo me importa. ¿Okay? Si yo estoy worried about you, yo estoy afligido porque, bueno, creo que estás mal. Pero si yo estoy concerned about you, yo estoy preocupado porque me importa que estés bien. Me importa cuidarte. ¿Sí me comunico? ¿Sí se nota la distinción? Entonces, es ese concern el que necesitamos en el liderazgo. Hay un micrófono. Entonces, es ese concern el que necesitamos para ejercer el liderazgo. Ese espacio de taking care de las cosas que importan a la gente. Porque si no, estamos frente a un liderazgo que se sirve de la gente. Un liderazgo muy dañino. Un liderazgo que está pendiente de él. Y entra en la práctica. Para mí la práctica más dañina del liderazgo es el liderazgo que se siente amenazado por aquellos que le siguen. Que
presiona o aplasta el crecimiento de sus seguidores porque se siente amenazado y siente que le van a quitar el puesto. Ese para mí es el liderazgo más enfermo que existe. Entonces, el liderazgo no es algo abstracto, no es un montón de teorías, no son solamente métodos o un set de técnicas, son acciones concretas que se hacen cargo de declarar e inventar un futuro que mejora el presente. Sin acciones de liderazgo no hay liderazgo. Y podemos ver como ejemplo Nelson Mandela, que él tomó acciones de liderazgo. Es decir, él hizo lo que nadie estaba haciendo para hacerse cargo de aquello de lo que nadie se estaba haciendo cargo. Y con ello vino la influencia, porque la gente se dio cuenta que lo que él estaba haciendo, que en eso que él estaba haciendo, él se estaba preocupando por mí, por lo que a mí me aflige, por lo que a mí me importa. Entonces allí surge el poder, ¿no? Es decir, yo le doy poder. Los políticos entienden esto muy bien, ¿saben? Los políticos trabajan mucho con el poder y con el arte de declarar futuros, porque tienen muchos seguidores antes de tener, digamos, el poder de hacer. Y la gente lo sigue y dice, ¿se escucha bien? Dice Norma que se corta. Porque antes de estar, digamos, en el puesto de gobierno, ya la gente dijo, yo voy a votar por ti, yo te voy a seguir porque creo, te doy el poder de que creo que vas a hacer lo que declaras que vas a hacer. Claro, lamentablemente no son buenos en sostener ese poder. Allí hace falta, pues, yo digo que no coaching al político, sino coaching a la política. Porque si yo le hago coaching al político, cuando el político se va del puesto, desaparece el crecimiento. Si yo le hago el coaching a la política de un país, todo político que llegue va a tener que hacerse esas mismas preguntas. Va a tener que responder a las mismas preguntas. Entonces, no existe futuro sin otros. El futuro es algo social. Nosotros los seres humanos no podemos estar solos. De hecho, es tanto así, que era lo que estaba diciendo la idea que me perdí un poco, es tanto así que un ser humano que no está con otros seres humanos no desarrolla lenguaje, porque el lenguaje es un dominio social, es un dominio consensual. Un niño que es criado, por ejemplo, por lobos, que existe una historia y todo, él no puede hablar con un ser humano, no se puede relacionar, porque no desarrolló el lenguaje que se lo permite. Entonces, el futuro se inventa con otros. Dice Fernando Flores, el futuro no se predice, se inventa, pero se inventa con otros. No se puede mejorar a las personas sin servirles. No podemos mover a las personas hacia su propósito sin servir a ese propósito, sin darnos a ese crecimiento, sin ser parte de ese crecimiento. El liderazgo no es mandar. Eso no es liderazgo. Liderazgo es declarar un futuro, construir un futuro compartido, en conjunto. Un futuro con visión. Y aquí la palabra visión, a mí me gusta la palabra en inglés que es foresight, que hoy en día es una disciplina que se llama, que se trata del estudio del futuro. Pero como palabra significa visión de futuro. Porque no solamente ver, y dice ver más allá de lo que los ojos pueden mirar. Eso es visión. Ver más allá de lo que los ojos pueden mirar. Y ver más allá hacia adelante. Por eso se llama visión. Yo de hecho, escribí una vez, la vista es función de los ojos y la visión es función del corazón. Tenemos que tener un corazón visionario que se conecte con lo importante. No podemos cuidar desde la indiferencia, desde la lógica no podemos cuidar. Necesitamos una emoción de cuidar, una emoción de que me importa. Y por eso es que, y una de las cosas que a mí me atrapó del coaching es ver al ser humano como un todo, que piensa, que siente, que tiene un cuerpo, una caja donde todo esto funciona. La visión es ver un horizonte de posibilidades de futuros y declararlos. Porque por supuesto no puedes declarar algo que no ves. Y posibilidades. Futuro.
Y eso es importante para un líder por esto que coloqué aquí abajo. Los seguidores miran el futuro a través de los ojos del líder. Entonces, lo claro que sea la visión, eso va a permitir hacia dónde llegamos. Es importante en el liderazgo tener visión. Yo le digo a las personas que emprenden cualquier tipo de proyecto, yo le digo, tú debes tener todas las respuestas, así que es importante que te hagas todas las preguntas para tu proyecto. Porque hoy, que tu proyecto es pequeño, la gente va a comprar tu futuro. Ustedes se han puesto a pensar por qué Elon Musk tiene tanto dinero y no produce autos. Futuro se llama eso. Posibilidades. La gente está invirtiendo no en él hoy, sino en su futuro. En lo que él puede hacer, en lo que la gente ha visto que él puede hacer, no en lo que él está haciendo. Porque él ha demostrado tener visión y la gente está invirtiendo en su visión. Ese hombre creció de 33.000 millones de dólares a 195.000 millones de dólares en un año. Ha sido el crecimiento más rápido en la historia de la lista Forbes. Porque identificaron que él tiene visión y están invirtiendo en eso. No en lo que él hace, sino en lo que él puede hacer. Y la gente se compromete. ¿Cómo se compromete? Poniendo dinero en su empresa. ¿Cuáles son las competencias de un líder? Las competencias que todo líder debe desarrollar para practicar el liderazgo, para hacer liderazgo. La primera es sensibilidad. Tener sensibilidad. La sensibilidad te permite entender lo que pasa en tu entorno y poder encontrar anomalías perceptibles, aunque no sean observables. La sensibilidad es lo que me permite relacionarme con el entorno. Es incluso mucho más profunda que una competencia. La competencia tiene que ver con el hacer y la sensibilidad con el percibir, con la forma en que yo me relaciono con mi entorno. Tiene que saber hacer declaraciones. Tiene que saber declarar. Decir un futuro y declararlo con claridad. Tiene que tener foresight, visión del futuro. Debe ser capaz de mirar, de ver más allá de lo que sus ojos pueden mirar. Debe ser un orquestador de estados de ánimo. Debe ser como un director de orquesta y mover a las personas emocionalmente hacia las posibilidades. Aún cuando las personas, sus circunstancias personales, los muevan hacia lo imposible, él debe devolverlos a lo posible. Debe saber cuidar, debe tener la emoción que permite cuidar. Y esa emoción que permite cuidar se llama ternura, ¿saben? La ternura desarrolla en los seres humanos la seguridad. Una persona insegura, un adulto inseguro, es un niño que no conoció la ternura. La ternura es la emoción de cuidar. Y tiene forma, en el cuerpo tiene forma de abrazo. Tiene esta forma, como una cuna. ¿Sí? ¿Se ve? Como los brazos así. Me desaparezco cuando me muero. Algo así. Es un abrazo. Debe saber vivir la poesía y la aventura. Un líder debe saber hablar de manera tal de que sus historias cuenten una aventura. Debe vivir en el dominio de lo poético. Porque es la forma de inspirar. Un líder no es motivador, ¿saben? Es inspirador. Es decir, da aliento a las personas. No da motivos a las personas. Las personas ya tienen los motivos. Su trabajo es involucrar esos motivos en el futuro compartido. Debe ser capaz de modelar con el ejemplo. El ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Porque las personas terminan haciendo lo que tú haces, no lo que tú dices. Entonces debe saber modelar. A mí me gusta muchísimo porque en la Biblia hay un texto que dice: el que anhela obispado, dice así, buena obra desea, pero es necesario que el ministro sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no dado al vino. Y mi maestro Ken Blanchard, que es una autoridad en el liderazgo,
Él escribió un libro que se llama Liderazgo al más alto nivel. Y él plantea este texto y él dice, porque la palabra obispo era un líder en el contexto de ese tiempo, ¿no? Y él dice, imagínate que muchas veces queremos que el líder tenga actitudes, ¿no? Como las que les mencioné, carisma, motivación, que hable bonito. Imagínate que en una entrevista de trabajo para un puesto de gerente, te pregunten, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántas horas le dedica a jugar con sus hijos? ¿Le es infiel a su mujer? ¿Su casa está en orden? ¿Toma mucho? Creo que nos ofendería, ¿no? Pero realmente son esas cualidades del ser las que van a sustentar el hacer. Porque ¿qué pasa si yo soy un líder que habla bonito y dice cosas muy bonitas y llevo una administración perfecta de la empresa, pero realmente no juego con mi hijo, no le hago caso, no duermo con mi esposa, le hablo feo? Realmente, ¿dónde está el sostén de ese liderazgo si no está en el ser? Entonces, por eso es que me encanta el complemento que hace el coaching con el liderazgo, porque nos conecta con el ser y nos pone a hacer esto que es la última competencia que yo quiero regalarles hoy, que es el servicio, nos pone al servicio. Eso es lo que nos lleva a hacer una práctica importante de liderazgo. ¿Cómo se forma un líder? El líder se forma haciendo liderazgo. No es que él habla bonito, no es que lo pusieron de gerente, no es que, no, el líder se forma haciendo liderazgo. Y para mí fue importante dar con esto de hacer liderazgo, porque pienso que cuando lo declaré como hacer liderazgo, realmente lo enmarqué en lo que es una práctica. El liderazgo no es una actitud. Entonces, no, él es un líder nato. ¿Cómo es un líder nato si no ha hecho liderazgo? ¿Cómo podemos decir que él es un líder si no está haciendo acciones de liderazgo? Si no está declarando futuro, si no está mejorando el presente, si no está cuidando a su entorno, si no está haciéndose cargo de su asignación personal, grupal o territorial. No hay líderes sin práctica de liderazgo, sin hacer liderazgo. No existe. No existen líderes separados del liderazgo. El liderazgo es el campo de trabajo del líder. Entonces, si yo no estoy liderando, no soy líder. Si yo no estoy haciendo liderazgo, si yo no estoy declarando futuro, si yo no estoy acompañando, si no estoy generando, orquestando estados de ánimo, si no estoy haciéndome cargo de preocupaciones o anomalías o necesidades, yo no soy un líder. ¿Cómo estoy mejorando ese espacio donde vivo? Necesito aprender a hacer liderazgo. Con esto les quiero dejar preguntas, me encantaría que me hiciesen y me encantaría mucho más saberme la respuesta. Les agradezco enormemente haberme escuchado. Allí están mis redes: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok también. Y mi página web para que me visiten allí. Allí hay mucho contenido muy, muy interesante. Creo que les puede interesar. Y Freddy, Sí, aquí estoy. si tienes por ahí alguna pregunta que hayas leído, Sí, como ¿puedes dejar de no. compartir pantalla? Hay muchísimos comentarios, eh, sobre todo agradeciéndote, ¿ok? Y sí, agradeciéndote por la excelente y muy clara exposición. Lo comentan por acá. Dice, ¿cuál? Voy a empezar algo que Norma escribió. ¿Cuál es el techo de un líder? Él mismo. Él es su techo. Él es su techo. Es decir, yo creo que es imposible medir quién es mejor que quién, pero es fácil darte cuenta si hoy eres mejor que ayer. Sam Walton, el creador de Walmart y el creador del concepto de supermercado, donde comprabas todo por un lado y lo pagabas todo en la caja, él todos los días, él se levantaba y daba vueltas por su negocio haciéndose una pregunta: ¿cómo puedo hacer mejor hoy algo? ¿Cómo puedo mejorar algo hoy? Entonces, esa es una pregunta importante. ¿Qué puedo hacer hoy mejor que ayer? Perfecto.
Excelente. Kindar, buenos días. Kindar tiene la mano levantada. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien porque estoy conectado del celular. Te escucho Excelente, muy muy bien. bien, fuerte y claro. Oye, escuché la disertación de Oliver, realmente una disertación muy interesante en relación al liderazgo. Se puede hablar mucho y se puede decir bastante de liderazgo, pero hay una situación que me gustaría un poquito aclarar. No sé si entendí mal o yo me perdí, porque en algún momento dijiste que uno no puede aprender del liderazgo de los animales. No, dije Ya. que el liderazgo es un fenómeno humano y que nosotros regularmente lo trasladamos a los animales. Pero el tema es decir, los animales, ellos no conciben el liderazgo porque ellos no tienen lenguaje. Nosotros adjudicamos que su comportamiento incluye el liderazgo. Porque de alguna manera notamos que, o por lo menos distinguimos que uno sobresale, que uno dirige, que lo que hace un león cuando pelea con otro león y el otro león se va, eso es que él se constituye como el líder y tiene mucho que ver con nuestra concepción tradicional del liderazgo, de que el líder, ¿ok? Es el que manda, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, sí, bajo esa premisa, sobre esa base, nosotros podemos decir, bueno, eso que está haciendo, por ejemplo, ese león o ese lobo, es liderazgo. Pero ellos no saben liderazgo, ellos no tienen lenguaje. ¿Y por qué no tienen lenguaje? Si tú te das cuenta, el lenguaje realmente es un fenómeno humano, porque el lenguaje tiene que ver con nuestra capacidad interpretativa. Si un león ruge, o por lo menos eso es lo que los estudios arrojan, ellos tienen varios rugidos para varias cosas, ¿no? Entonces, cuando un león ruge, para decir, según lo que se interpreta, este es mi territorio, un venado no se confunde. Un venado dice, ¿será que me está llamando? No, no, eso significa eso y ya. Sin embargo, los seres humanos sí le damos sentido a la misma palabra según lo que nuestra mente diga. Entonces, el liderazgo realmente es una concepción humana. Que nosotros decimos, eso que ocurre en los animales o en el mundo animal es liderazgo. ¿Sí me comuniqué? Sí, te entendí. Desde el punto de vista evolutivo, solamente para añadir un poquito, a lo mejor discrepo un poco de ese pensamiento, pero me gustaría darlo desde el punto de vista de fomentar una charla abierta, ¿no? No, por Desde supuesto. el Y eso, claro, desde el punto de vista evolutivo, si nosotros analizamos el liderazgo, ¿Kinder se congeló o son cosas, o es mi conexión? No, sí, liderazgo es perdió. la capacidad de influir en otros para que se cumpla un objetivo, ¿cierto? Es una concepción de liderazgo. Influir en otros para que se cumpla un objetivo. ¿Aló? Sí, Kinder, te escuché cuando dijiste que el liderazgo es influir en otros para que se cumpla un objetivo. Se escucha Como que, entrecortado. disculpen, estoy en el celular. Se Entonces, congela. si nosotros analizamos el punto de vista evolutivo, nosotros como seres humanos, sin saberlo, de manera animal, por así decirlo, hemos tenido liderazgo a través de toda la evolución humana. Desde que nosotros fuimos puestos en esta tierra por carácter divino o carácter evolutivo, no es el plan conceptualizar eso acá en esta reunión, pero desde que fuimos puestos en esta tierra, nosotros tuvimos rasgos de liderazgo sin tener lenguaje. Ahora, en relación al tema del lenguaje, me da la sensación que hay una razón fundamental que tienen los buenos líderes, es que son excelentes comunicadores. Y hay otra que es mucho más valiosa incluso, que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal está heredada de nuestros ancestros. La postura, el gesto, la posición, etc. Y eso hace que muchas veces tengamos líderes. A relación de esto, ¿por qué te hago esta introducción? Porque en base a esto me da la sensación que los animales pueden aportar mucho y yo pienso que los animales tienen lenguaje. Quizá no un lenguaje tan evolucionado como el nuestro, sí, obviamente, pero sí poseen una capacidad de comunicarse y de demostrar ciertas aptitudes que los hacen cumplir ciertos objetivos. Eso era lo que quería decir. Gracias, Kinder, sí. Bueno, como planteas, ciertamente es una visión, y sí, de hecho, cuando comencé la ponencia,
comencé diciendo que ciertamente el liderazgo ha marcado nuestra historia, ¿no? Y ha permitido transiciones de una época a otra. Las acciones de liderazgo lo han permitido. Y esas acciones creo que el tema es que, como también dije, se han visto desde el punto de vista cualitativo, es decir, las cualidades que tiene la persona y no las acciones que hace. Y en ese contexto, sí, es decir, mucho antes que existiera, no lenguaje, porque el lenguaje existe desde que existe el ser humano. Antes que existieran palabras para definirlo, ya existían acciones de liderazgo. ¿Ok? Lo que pasa es que ciertamente no habíamos en nuestro lenguaje creado la distinción de eso se llama liderazgo. ¿Sí me explico? Pero ya existían las acciones, que no eran necesariamente las cualidades, porque si nos vamos desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Imaginemos, sentémonos en la silla de la evolución y pensemos en el Neandertal. El Neandertal, no hay ningún estudio que arroje que existía carisma en él, ¿no? Por ejemplo, o que existía elocuencia en él, que hoy son actitudes que se las adjudicamos al líder, pero sus acciones eran de liderazgo. En eso sí podemos estar claros. Sus acciones permitieron transiciones importantes de época, y es a lo que voy, que el liderazgo está más orientado a las prácticas o a las acciones de liderazgo, y por eso hablo de hacer liderazgo, que es de las cualidades que sí, ciertamente suelen ser buenos comunicadores, los líderes. Sin embargo, hay líderes que no fueron demasiado buenos comunicadores. Por ejemplo, el Dalai Lama habla muy poco, o Mahatma Gandhi no hacía grandes discursos, ¿no? O la Madre Teresa de Calcuta tampoco era. De hecho, yo digo que una de las cualidades más importantes de ella era que era seductora. No era sexy, pero lograba cautivar a las personas con sus ideas. ¿Ok? Entonces, eso me encanta ese aporte que hace, porque ciertamente, digamos, puede ampliar esto de que no tiene que ver con las cualidades que hoy yo puedo aprender y decir, bueno, te voy a enseñar a ser un líder, tienes que hablar bien, tienes que ser entusiasta, no. ¿Qué es lo que hace que el liderazgo ocurra? Y eso también ocurre en los animales. ¿Por qué se dice que, por qué le adjudicamos actitudes de liderazgo a los animales? Porque ellos hacen cosas para proteger a la manada, por ejemplo. Entonces, es decir, ellos se hacen cargo de cuidar lo que es importante para la manada. Allí es una acción de liderazgo. Entonces, creo que le da mucho más sentido a esto, porque los animales, los leones, los lobos, todos los que están en manadas, ellos no hablan, ellos no son simpáticos, ellos hacen acciones que se encargan de cuidar lo importante para el grupo. Y eso, a mi juicio, es liderazgo. Gracias, Kinda. Pudiéramos decir entonces que es no hablar o no comentar que sea una manera de hablar como tal, sino es comunicación. Comunicación. Hay una, no sé si es pregunta, dice, un influencer no es líder. Ahora, un líder influencia a otros. Es un eco. Por supuesto, un líder positivo lo hará de manera positiva y un líder negativo lo hará con ese propósito a su interés. Claro, lo positivo o negativo es un juicio de valor de cada quien. Porque, por ejemplo, utilizaba yo el ejemplo de Adolfo Hitler, que fue un líder extraordinario. De hecho, por ejemplo, todo lo que se conoce, o digamos, todo lo que se construyó como marketing político, que yo estudié marketing político, hoy fue tomado de la forma de hacer política de los nazis, de la propaganda nazi. Ellos fueron los primeros que se les ocurrió diseñar discursos dirigidos a las masas, preparar una imagen, o sea, todo ese tipo de cosas que hoy usamos viene de ellos, ¿no? Cuando capturaron a todos los líderes, que capturaron a uno al mariscal Hermann Göring, ellos esperaban que él se arrepintiera, y él defendió hasta el último momento el proceso nazi. Es decir, que para él no era malo, era un liderazgo. Ahora, las consecuencias, el propósito, pues no era ecológico, ¿no? Y utilizo el término ecológico desde el punto de vista de la programación de la lingüística, que dice, ecológico es que es bueno para mí, bueno para los demás y bueno para mi entorno. Entonces, no era un liderazgo ecológico. ¿Era positivo o negativo? Va a depender a quién le pregunte. Si le preguntas a Hermann Göring, bueno, ya no lo puedes preguntar porque murió. Era un liderazgo excelente. Gracias. Jorge Villarroel comenta, dice, la etnología estudia esos comportamientos en los animales.
Gracias. Voy a anotarlo por allí, porque me gusta eso para profundizar. Etología. Etología. Mm. La etología. Gracias, Jorge, por el aporte. ¿Algún otro comentario que se genere? Perdón, Kindar, ¿estás satisfecho con la respuesta? Desde un Veo- punto de vista de diálogo, claramente que sí, pero el liderazgo siempre nos va a dejar varias aristas abiertas y varias puertas por descubrir. Bien decía él, hacía el comentario de Hitler, y Hitler es un claro ejemplo de que las personas se pueden hacer líderes, porque si uno analiza la historia de Hitler, en su juventud era un tipo totalmente tímido, no hablaba bien, tenía cualquier problema, y sin embargo de un momento a otro llegó a ser un líder. Entonces, en concordancia con lo que estábamos hablando, nosotros quizá tenemos ciertos factores heredados para ser líderes, que vienen con nosotros en nuestra genética. Pero sin embargo, con algunas cosas adicionales como ser buen comunicador, ser empático, tener emociones positivas, ser espiritual, etcétera, 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 podemos potenciar nuestra capacidad de liderazgo. Entonces, ahí también había una disyuntiva en lo que plantea, porque tocó el tema de los influencers. Los influencers dice que son influenciadores, pero según John Maxwell, para ser un líder tienes que tener seguidores, y los influencers tienen seguidores. Y de una manera positiva o negativa los influencian a lo mejor en cosas malas, de estar todo el día pendiente de escuchar chistes, de escuchar tonteras, de vestirse de una forma, de ponerse una zapatilla rara, etcétera. Pero son líderes y están teniendo seguidores. Entonces, hay una situación que me da la sensación personal, no es tampoco quiero hacer una crítica constructiva, me da la sensación que falta un encaje más certero, podría decirlo así, para lograr conectar la presentación con lo que realmente se quiere. Ahí yo me perdí un poquito y quiero ser bien transparente y empático en decirlo. Me encanta que lo digas porque, primero que nada, eso me ayuda a crecer, ¿no? En caso de procurar siempre mejorar la presentación. Sin embargo, al principio, cuando mencionas a John Maxwell, para empezar, creo que va a depender de qué tanta credibilidad para ti tiene John Maxwell. Para mí tiene toda la credibilidad. Sin embargo, también creo que no es dueño de la verdad del liderazgo, ¿no? Sí. Y ciertamente, de hecho, fue una referencia, tener la oportunidad de formarme con él. Pero sin embargo creo y sostengo que los seguidores no te hacen un líder. Porque creo que, y poner el ejemplo, ¿no? De un influencer venezolano, que él a mí me entretiene. Yo lo sigo en mis redes sociales a él y me entretiene, pero no me lidera, no me mueve a ningún lado. No hace de mí, no me acerca a mi propósito, no hace de mí o de mi futuro algo mejor. Me hace reír. Y tiene 3 millones y algo de seguidores. ¿Sí? Por otro lado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Pepe del Río, que fue ponente en esta conferencia, a quien sigo, quien me hace crecer y no tiene 10.000 seguidores. ¿Sí me explico? Entonces, el tema es que, y decía yo al principio de la ponencia, no sé si estuviste al principio, que y yo creo que bajo esa premisa del liderazgo de John Maxwell, que es el gurú mundial del liderazgo, los llaman influencers, pero no los llaman líderes, porque se asume que el tener seguidores, perdón, que el ser influencer y ser líder es lo mismo, pero no es lo mismo. Y lo sostengo y lo defiendo. Por supuesto, podemos tener diferencias, y eso es parte, de hecho, como les decía, a mí me encanta este tipo de intervenciones, porque creo que me llevan a cuestionarme y a profundizar un poco más. Cuando yo hago coaching, yo cuestiono el mundo de mi cliente, no para que él renuncie a su mundo, probablemente su mundo se haga más fuerte después de cuestionar. O puede que también se mueva. Digamos, cuestionarnos es importante. Y al principio en mi lámina decía, nada de lo que digo es la verdad, es una verdad lo que estoy trayendo. ¿Ok? Sin embargo, sí, creo que un líder va a influir, pero no necesariamente un influencer va a liderar. Ese es mi punto. Gracias, Kinder. Creo que Karim levantó la mano. Bueno, sí, Karim. Perdón, Freddy. Sí, porque justamente me trae a esto que yo le planteaba días atrás a Georgette, cuando hablábamos de
de líderes digitales, y ella planteaba la cultura digital como una opción de liderazgo, y yo le preguntaba si su opinión era que los influencers de distintos, los youtubers, todos los que están marcados como influencers dentro de las redes y que conforman en gran parte de esta cultura millennial y centennial, o sea, son en general gente joven que tiene una visión, supuestamente una visión de futuro distinta, y digo supuestamente porque yo lo pongo en tela de juicio. Para mí no son líderes. Que tengan muchos seguidores, y de hecho conozco y trabajo dentro de las redes, como lo dije ya en un momento, no significa que estén dando ninguna opción de crecimiento social, donde para mí está se enmarca, si hablamos de un líder que influya en su entorno, ¿no? Que sea un líder ecológico, que me encanta ese término, Oliver, que has tomado. Que aproveche su liderazgo para promover un cambio social positivo, tomando el positivo, ¿no? entre comillas, que sirva para la mejora de todos. Porque esta cuestión de que me sigan mucho, o sea, hay un refrán que lo deben conocer todos, porque con distintas traducciones se debe ver en todos los lugares del planeta, y es millones de moscas, ¿no? comen caca, decimos en Argentina. No por eso a mí me tiene que gustar. Y eso pasa con las redes y con las influencias. De hecho, los haters manejan una gran cantidad de seguidores y influencian. De hecho, influencian porque pueden deteriorar la imagen de una persona, y eso no los hace líderes, o por lo menos no un líder ecológico. Y eso en cuanto a... Y por otro lado, el liderazgo construido hoy del sistema tiene una maquinaria marketinera por detrás que cuesta millones de dólares y que construye y destruye una imagen en un día. Y nos crea líderes con un sustento económico importante, un soporte económico importante, que de ecología distan bastante. Vamos al caso de Trump, que nadie hubiera dicho que iba a ser el líder que era, más allá de su poderío económico. O sea, confundir liderazgo con poderío económico, con visión de futuro y con mantenimiento de un discurso que sea positivo o que nos dé opción de crecimiento, creo que es mezclar muchas cosas en una bolsa, que eso hace la sociedad y eso hace la maquinaria política y la maquinaria económica en este momento, y nos dan falsos líderes. Han puesto a una figura que todos van a conocer por las comunidades que vivimos, decían que Maradona era Dios, y hay mucha gente que lo sigue creyendo. Y a mí es una frase y lo ponían como un líder, y solo era un jugador de fútbol que pateaba bien la pelota, porque en esta cuestión de lo que vos preguntabas, Oliver, si vos a alguien, a un gerente, le preguntaran cómo es en su casa o cómo es en su familia, probablemente no lo contratarían. No sé si me dispersé demasiado en las ideas o logré llevar un hilo conductor, pero traté de hacerlo lo más conciso posible. Muy bien, gracias, muy bien. Karina, que traes, de verdad. Igual son líderes. Hay un comentario por acá, dice, para mí, un líder no busca tener seguidores, busca influenciar positivamente en otros para que construyan su propio camino y aportar para mejorar, sean las organizaciones, los países o cualquier grupo sociotécnico. Gracias. Está muy poderoso. Y sí, yo creo que es importante eso, influir positivamente, que tiene mucho que ver con esto que yo traía, que es declarar un futuro compartido, que cuide las cosas importantes, porque eso es un poder que va a permanecer en el líder, ¿no? Que es el poder de declarar. Cuando yo voy a una organización y por ejemplo, me dicen, por ejemplo, vamos a hablar de gestión del tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque los jefes consideran que se pierde mucho tiempo, que se puede hacer rendir mejor el tiempo. Entonces, cuando yo estoy trabajando con el equipo, pues resulta que el jefe no tiene un orden de prioridades. Y si él, que es el que va a declarar los futuros, que van a comprometer a los demás,
no aprende a gestionar el tiempo, de nada sirve que el equipo lo haga. Entonces, es importante entender que el líder va a permanecer con el poder de declarar. Cuando yo voy a una organización a hacer consultoría, para mí es importante que los que son capaces de declarar entiendan lo que se está haciendo. Porque si no, el trabajo va a ser perdido. ¿Ven? Entonces, eso es algo importante. Esas declaraciones, como digo, tienen que involucrar lo que le importa al equipo, a las personas, a la sociedad, a donde sea que está ejerciendo el liderazgo. Porque el liderazgo no se limita a una empresa, a una comunidad, está en tu familia, está en tus amigos. Es decir, el líder no es el que contagia a los demás. El líder es el que los mueve. Entonces, esa influencia debe ser moverlos a un sitio mejor. Eso es lo que para mí es el liderazgo. Perfecto. Gracias, Oliver. ¿Alguna otra pregunta que tengan con comentario, por favor? Yo quisiera agradecer, Hugo. yo quisiera agradecer a Oliver por la claridad de conceptos que ha emitido, también por el libro que nos ha regalado, que espero leer a la brevedad, y muy contento de haber participado de esta cumbre. Gracias, muchas gracias a todos. Me ha permitido conocer gente muy inteligente y que da, y yo acojo y recojo todos los puntos de vista, porque entre todos construimos algo. Para que seamos mejores, debemos recibir de todos un poquito. Excelente. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, igual les comento que no terminamos en esta mañana, terminamos en la tarde de hoy, y la invitación es para que nos conectemos a una hora puntual. Esta persona que nos va a acompañar es una persona con digamos, con una vasta experiencia, pero extraordinaria, como todos los que nos han acompañado durante estas 2 semanas. La invitación, repito, si no hay ninguna otra pregunta o aporte que hacer, está extendida para esta tarde con el cierre maravilloso, con una conferencia magistral. Oliver, perdón. No, bueno, quiero de verdad invitarles y quiero decirles, bueno, que la sala va a estar totalmente abierta. Si quieren compartir el enlace con alguien para que se conecten. Realmente, les quiero invitar porque escuchar a Jim Selman es realmente otro nivel. Jim Selman es... Yo le decía a mi esposa, imagínate que en el mundo del coaching lo conocen como el maestro del coaching. Así que algo debe tener para enseñar, ¿no? 50 años de experiencia en consultoría y trabajo con personas es un background brutal. Y de verdad que, bueno, tenerlo es un privilegio en sí mismo. Perfecto. Bueno, mis estimados, nos vemos esta tarde a las 6:30 hora de Venezuela. Gracias y bendiciones para todos. Se les quiere. Gracias a todos. Bendiciones.